Tío, he hablado súper poco, ¿a que sí? Perfecto. No, súper bien, porque un cuarto de hora, 15 minutos. Espérate, estos libros van a salir colocados y eso, que parece que... Oye, esto es así un poco de... Salen perfectos. De Bishop Barron, así Salen completamente. las estanterías. Ay, qué pena. Más o menos... Así está bien. Sí, espérate. Está guay. Me acomodo. Hola, family. ¿Qué tal estamos? Vete un poco para allá, así, A ver, para que a ver. que seguro que se me está cortando la cara. Madre Aquí os mía. presento a Juan, que es vicario en la parroquia de Santiago el Mayor, en Toledo. Es yepero, es lo único malo que tiene. Y bueno, pues él es el que esta semana nos va a regalar esta pedazo de meditación. Así es que le dejamos. Atentos. Bueno, lo primero de todo, a ver qué sale de esto, que me ha engañado Valentín para hacer este vídeo, esta charla, esta meditación, digamos, cuaresmal. Quería fijarme un poco con vosotros en lo que es el mensaje, ya es como un hito cuando comienza la cuaresma, el mensaje del Papa Francisco al iniciar este tiempo. Y en concreto era precioso porque el Papa lo iniciaba este año con el tercer anuncio de la pasión que recoge el evangelista San Mateo. Dice, ya veis que estamos subiendo a Jerusalén, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que ser crucificado, etc. Y hay una cosa que llama la atención en este tercer anuncio, y es que Jesucristo prácticamente describe con viveza todo lo que va a sufrir durante la pasión. O sea, es tremendo porque parece prácticamente una narración de todos los hechos que se siguieron en la pasión del Señor. Y de alguna manera el anuncio culmina con el anuncio de la resurrección. Y es precisamente esto lo que nos coloca en el sentido de la cuaresma, porque la cuaresma precisamente apunta al fin, que es el misterio pascual de Jesucristo, a la celebración del Triduo Pascual. Y esto es importante mantenerlo para no perder de vista cuál es el sentido y cuál es el fin de estos días que estamos viviendo, estos días de penitencia, estos días de ayuno, de oración y de limosna. Bueno, ya Alejandro Perea ya habló un poquito de lo que es el miércoles de ceniza y del significado que tiene. Bien, yo simplemente recordar dentro del miércoles de ceniza la oración que el sacerdote dirigía sobre la ceniza y sobre aquellos sobre quienes iba a ser depositada. Decía el sacerdote, «Oh Dios, derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que fieles a las prácticas cuaresmales puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo». Es decir, lo central, es decir, el otro día Valentín, alias Cura de Toledo, decía que lo central en todo el tiempo, en todo el año litúrgico, es precisamente el misterio pascual. Y precisamente la cuaresma, precisamente lo que viviremos, todo este camino, los evangelios que iremos leyendo, también la misma liturgia, nos prepara y prepara el corazón para esa celebración, para esa culminación. De hecho es curioso cómo los tres anuncios se recogen en los tres evangelios sinópticos y se dan precisamente camino de Jerusalén. De alguna manera tenemos que darnos cuenta que en esta cuaresma es el mismo Jesucristo el que dirige nuestros pasos hacia la cruz, el que dirige nuestros pasos también hacia la luz de su resurrección. De hecho, al final del vídeo ya os hablaré un poco de lo que es el evangelio que vamos a escuchar este domingo, el evangelio de la transfiguración. Y recordaba el Papa Francisco al comienzo de este mensaje también cómo la cuaresma es una preparación también para la renovación de las promesas bautismales. No olvidemos que la cuaresma surge del itinerario que hacían aquellos que iban a ser bautizados en la vigilia pascual. Y de alguna manera todo esto que vivimos, todos estos evangelios, nos ayudan a renovar nuestra fe en la noche santa, en la noche de la vigilia pascual. Pero bueno, volviendo al mensaje del Papa y volviendo a lo que él quería transmitirnos en este año. Él intenta relacionar con este mensaje las tres virtudes teologales que tenemos que vivir los cristianos con las tres prácticas o con las tres armas que nos da la cuaresma y que leíamos en el evangelio del miércoles de ceniza. Las tres virtudes teologales sabemos cuáles son: fe, esperanza y caridad. Y las tres prácticas cuaresmales: oración, limosna y ayuno. Entonces comenzaba su reflexión con el tema de la fe. Y decía esto el Papa:
En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibimos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos de Cristo. Y comenzando por esta primera virtud, que es la fe, decía el Papa Francisco que la fe no es simplemente acoger la verdad de Cristo de una manera abstracta o comprender un determinado cuerpo doctrinal. Y a mí me recuerda mucho esto a una frase que se ha hecho famosa de Benedicto XVI, también del Papa Emérito. Decía él que la fe no es simplemente la asunción de un contenido de verdad, sino que ante todo es el encuentro con una persona viva, con Jesucristo que está vivo y está resucitado y sale al encuentro del hombre. Entonces, la Cuaresma en este sentido es un tiempo para preparar nuestro corazón, para creer, es un tiempo para recibir a Dios en nuestra vida y sobre todo para que Cristo ponga su morada entre nosotros. De hecho, la misma noción de cuando escuchamos que Dios se ha revelado al hombre, pues en definitiva la revelación se entiende como un encuentro de Dios con el hombre, como un diálogo de amor que Dios ha querido tener con el hombre, con cada uno de nosotros. Y la fe es precisamente la respuesta a ese diálogo de amor. Y es importante, yo creo, que en estos tiempos fuertes que la Iglesia nos coloca, al igual que decía, y lo vuelvo a citar, Cura de Toledo con el Evangelio del miércoles de ceniza, que al igual que hay espacios que son sagrados, hay espacios que son santos, también hay tiempos que son especialmente santos para caer en la cuenta de la acción de Dios en nuestra vida, como es la Cuaresma, y como es la Cuaresma precisamente para ayudarnos a recibir este mensaje de salvación en nuestras vidas, para recibir esta revelación y este diálogo de amor que Dios ha querido mantener con el hombre. De hecho, es significativo que en el libro del Génesis, cuando el hombre comete el pecado original, sale Dios como siempre a pasear y dice, ¿dónde estás? O sea, esa pregunta es preciosa porque quiere decir que Dios sigue saliendo hoy al encuentro del hombre. Y en esta Cuaresma Dios sigue saliendo al encuentro del hombre y sigue saliendo al encuentro de ti que estás viendo este vídeo. Y falta por nosotros la respuesta de la fe, en la cual también Dios nos ayuda, también a responder con generosidad a sus invitaciones a este diálogo de amor. Y relacionaba el Papa Francisco la virtud de la fe con el ayuno. Decía que, claro, que nosotros tenemos que a veces experimentar lo que es la privación, no solamente de, que por supuesto esto siempre hay que mantenerlo, de lo que es el alimento material, que como sabéis es el miércoles de ceniza y el viernes santo, y no solo simplemente del alimento material, que por supuesto como digo hay que mantenerlo, sino también de todas aquellas cosas que impiden nuestra respuesta a Dios, de todas aquellas cosas que nos impiden o nos hacen olvidar que somos criaturas y que Dios es el creador. Si hacemos un examen de nuestra vida brevemente, sabemos que hay cosas que obstaculizan la presencia de Dios en nuestra vida. Sabemos que hay cosas que obstaculizan la acción de Dios en nuestros corazones, que Dios entre hasta el fondo de nuestras vidas. Y por eso pues es importante durante este tiempo considerar esto, y estos conceptos de la revelación, estos conceptos de la fe, y sobre todo también considerar el ayuno como aquello que nos ayuda a responder generosamente a Dios, como aquello que nos ayuda a dejar aquellas cosas que impiden la acción de Dios, en nuestra vida. Y luego, claro, llega la virtud quizás más difícil y de la que más nos cuesta hablar a los cristianos quizás en este tiempo, que es la esperanza. Y lo decía el Papa Francisco, que claro, que en estos tiempos de coronavirus es bastante complicado hablar de la esperanza a los hombres de nuestro tiempo. Y comienza el Papa haciendo referencia al pasaje de la samaritana, cuando Jesús le dice que Él le va a dar un agua que es viva, un agua que está viva. Y vemos en el Evangelio de San Juan cómo hay un progreso en la revelación, cómo hay un progreso en el conocimiento de Cristo. Y cómo esa agua viva no solamente se entiende como, el agua corriente, el agua que no está estancada, ni tampoco como a veces los libros sapienciales, por ejemplo, del Antiguo Testamento, decían que el agua viva era como el símbolo o el significado de la sabiduría, sino que es algo más profundo y es el don que Cristo quiere dar a nuestras almas, que es el don del Espíritu Santo. Y es precisamente el agua viva que Cristo nos quiere dar. En este sentido decía Santo Tomás de Aquino que se puede llamar con total propiedad al Espíritu Santo como agua viva, porque es precisamente el don que Dios quiere derramar en nuestra vida, no solamente como una gracia que el Espíritu Santo nos da, sino que el mismo don que se nos da es el Espíritu Santo. Y precisamente el Espíritu Santo se nos da a los cristianos para dar esperanza en medio de nuestra sociedad,
para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de consuelo a nuestro mundo. Porque raro es el caso, y fijaos que ya vamos a pasar un año desde que comenzó la extensión de la pandemia en nuestro país, raro es la persona que no ha tenido alguien confinado, que no ha tenido alguien que quizás haya fallecido, que quizás no haya tenido alguien que haya sufrido especialmente. El otro día, cuando el miércoles de ceniza, yo soy capellán también del Colegio de Tavera y me pasé por todas las clases imponiendo la ceniza. Y precisamente para hablarles de lo que somos, de que somos débiles, de que somos limitados, les preguntaba, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis tenido que estar confinados después del confinamiento obligatorio? Y en cada clase bastante me levantaban la mano. Claro, yo tampoco quise preguntarles si habían experimentado, porque tampoco yo creía que era oportuno, ¿no? Si habían experimentado la pérdida de alguien durante la pandemia. Pero es verdad que todos nosotros de alguna manera habremos experimentado durante ese tiempo la soledad, algunos quizá la privación de trabajo, algunos quizá la privación, como digo, de las relaciones sociales o la privación de cosas en las cuales teníamos puesta nuestra seguridad. Pues este es un tiempo para pedir a Dios la esperanza, vivir esta virtud de la esperanza y sobre todo para pedirle al Señor que Él sea el que llene nuestros corazones con el don del Espíritu Santo para que podamos dar razón de nuestra esperanza a los hombres de nuestro tiempo, como decía el apóstol Pedro en su carta. Lo relaciona el Papa Francisco con lo que es la oración, precisamente para darnos cuenta de que es precisamente el Señor en la oración el que nos llena de la esperanza y para comprender que aunque nosotros podemos depositar la esperanza durante este tiempo en lo que es la vacuna, la esperanza en distintos medios, que es importante, la esperanza como virtud teologal la ponemos en Dios, que es nuestro Salvador y el que nos ofrece la salvación total. Y bueno, por último, llegamos ya a la virtud que corona las demás, que es la caridad y es la que mantenemos en el reino de los cielos. ¿Y cómo vivir una cuaresma desde la caridad? Citaba el Papa esa profecía de Isaías cuando dice no temas que yo te he redimido, en el capítulo 53. Y realmente, y esto va muy relacionado con lo que decíamos antes de la esperanza, la mayor obra de caridad que podemos hacer con nuestros hermanos es precisamente anunciarles a Jesucristo como su salvación. La mayor obra de caridad que podemos hacer con aquellos que tenemos al lado es darles esta palabra de que Cristo nos salva, de que Cristo viene en nuestra ayuda. Y es lo mejor que podemos hacer. Claro, lo que ya he dicho cuáles son las otras dos prácticas, ya la tercera práctica pues ya sabéis cuál va a ser, que es la práctica de la limosna. Decía la Madre Teresa de Calcuta que cuando nosotros nos entregamos de verdad, no es cuando entregamos cosas que tenemos, es decir, porque no es simplemente que cuando la Iglesia nos habla de la limosna, que al salir de la Iglesia podamos dar 1 euro, 2 euros, sino que la verdadera limosna es entregarnos con el corazón a nuestros hermanos. La verdadera limosna es entregarnos con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro espíritu a la Iglesia, es entregarnos con todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu a aquello que Dios nos pone en nuestra vida. Y en este sentido es precioso vivir todo esto desde la caridad, porque es comprender, y ahora ya salto a lo que será el Evangelio de este domingo, el Evangelio de la Transfiguración, es comprender lo que es el misterio pascual de Jesucristo, es comprender que en el misterio pascual, precisamente, es donde se nos manifiesta el amor de Dios hacia nosotros, el amor que Dios nos ha tenido al entregarnos a su Hijo unigénito. De hecho, este Evangelio y la primera lectura que leeremos en este domingo, que es el sacrificio de Isaac, nos ponen la verdad del misterio pascual, porque fijaos, no es solamente ser conscientes de todo lo que ha sufrido Cristo, que evidentemente es importante y por muchos santos en ese sentido han tenido como una especial devoción a los sufrimientos de la humanidad de Cristo, sino sobre todo llegar a la profundidad de este misterio, y es la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Y la transfiguración apunta hacia lo que es el fin de la resurrección, que es la gloria del Hijo de Dios, y la gloria del Hijo de Dios que ha querido compartirla con nosotros. El sacrificio de Cristo no solamente tiene sentido de que Cristo sufra, cuanto más mejor, que sangre cuanto más mejor, sino es ver sobre todo en esta obra una obra de amor, una obra de misericordia del Señor para con cada uno de nosotros. Entonces, que vivamos este tiempo, toda esta liturgia, que vivamos pues todo este misterio pascual
En definitiva, pues toda esta cuaresma, viendo que Cristo se nos ha entregado, viendo que Cristo se nos ha entregado a nosotros, que el Padre ha suscitado, como en el libro del Génesis, el Cordero para ser sacrificado, que es el Hijo de Dios. Y sobre todo, pues viendo en todo esto un misterio de amor, un misterio de bondad de Dios. Y también, pues, que vivamos estas tres prácticas. A veces quizás queremos como maquillarlo, y era lo que hacía referencia antes, ¿no? El ayuno. Bueno, tenemos que ayunar de muchas cosas. Bueno, la oración, sí, todo es oración cuando entregas tu día. La limosna, bueno, sí, simplemente con que... Y al final no es simplemente vivirlo esto como cosas obligatorias, sino al final es vivirlo con un corazón entregado hacia el Señor, como esa respuesta que decíamos al amor que Dios nos ha tenido a nosotros, como una respuesta generosa a las invitaciones que Dios nos hace en esta cuaresma. Así que nada, que Dios os bendiga.